Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy, página 55, penúltima página del Tratado de Sukkah, quinto capítulo. Vamos a estudiar varios temas muy interesantes que tienen que ver nuevamente con lo que estábamos estudiando acerca de los toques del shofar durante la fiesta de Sukkot, o en general, particularmente en Sukkot. Vamos a estudiar una nueva Mishnah que nos habla sobre las ofrendas del día de los días de Sukkot y que nos lleva a entender cómo nosotros leemos la Torah en Sukkot. Y vamos a comenzar otra Mishnah más acerca de la organización de los Kohanim en el Bet HaMikdash en los días de fiesta justamente. Entonces vamos a comenzar, voy a compartir con todos ustedes la página. Si la encuentro, aquí está. Y vamos a comenzar sin más espera nuestro estudio. Bien, están aquí para llegar al final del tratado, están aquí aquellos que siempre estuvieron en directo y espero que también aquellos que nos siguen en diferido también puedan seguir este final del tratado. Vamos a comenzar ahí entonces donde dice Beot Tania. Nosotros dijimos ayer que Rabbi, ¿quién es el que vino del sur? Rabbi Aja Barjanina, creo que es. Un segundito, perdón. Perdón, se me ha perdido aquí. Es Rabbi Aja Barjanina, aquí está. Rabbi Aja Barjanina, que dijo que aprendió de los Pesukim en sí, que por cada corbán de Musaf había que tocar el shofar de manera independiente. Entonces nos dice, otra pregunta contra esta opinión de Rabbi Aja Barjanina. Dice, veo, otra cosa que se enseñó en una vereita. Bejolosh el Moed, Barishon, Mea Yombri, es decir, mientras hacía el corbán de Musaf en Jola Moed, ¿qué es lo que se decía durante el corbán Musaf? ¿Qué salmo? ¿Qué parte de los Tehilim cantaban los Leví? Entonces dice Abul Hashem Ben Elim, el salmo que nosotros decimos en Shabbat. ¿Por qué? Porque en ese salmo nosotros decimos Kol Hashem Alamaim, es decir, habla del agua. Y el primer día de Jola Moed era cuando se empezaba a hacer Nisuj Hamaim, se empezaba a verter agua en el altar. Basheni, en el segundo día, ¿qué decían? Vela Rasha Amar Elohim, es decir, al malvado le dijo Hashem. Es decir, son pesukim que hablan de musar, de ética, de hacer una llamada de atención al pueblo e incitarlos a hacer teshuvah. Bashelishim Ayombrim, en el tercer día de la fiesta, de Jolamoed, perdón, ¿qué decían? Miyakum li immereim, es decir, ¿quién se va a levantar para mí contra estos malvados? Es decir, específicamente hace referencia, dice Rashi, al cántico en la época del segundo Bet HaMikdash, cuando el Bet HaMikdash estaba bajo dominio de otras naciones y el pueblo Israel estaba dominado por otras naciones, y aún así ellos cogían y tomaban el tiempo y las fuerzas y las ganas de alegrarse en la fiesta de Sukkot, a pesar de que eran momentos muy difíciles y no tenían motivos para alegrarse. Bien, cuarto día, ¿qué decían en el cuarto día? Binubo Arimbaam, entender a aquellos que son malvados en el pueblo. Muy bien, la fiesta de Sukkot se llama Haga Asif, el tiempo en el cual se recolecta la cosecha, se empieza a llevar a casa. Ahora, este salmo nos dice, dice aquí, Binubo Arimbaam, mi pene, שמעכשיו זמן מתנות עניים, שהוא זמן אסיף, זמן לקט שכחה ופאה, es decir, es el momento de la recolección, el momento en el cual hay que empezar a dejar sedacá a los pobres en el campo para aquellas personas necesitadas, etcétera. Bien, y en este salmo nos dice, ¿acaso si hay ojos no van a ver y si hay oídos no van a escuchar? Haciendo referencia a Hashem, es decir, Hashem sabe todo lo que pasa. Entonces, si tú tienes la tentación de venir y decir, ¿sabes qué? Voy a engañar en lo que voy a dejar a los pobres en el campo. Voy a decir que ya dejé, voy a decir que...
¿Sabes qué? Hashem sabe todo. ¿Sabes qué? El maaser, el diezmo, no lo voy a separar. La gente va a pensar que ya lo hice, pero no lo voy a separar. Hashem lo sabe todo. Así que no se te pase por la cabeza ahora que vas a volver a tu casa después de Sukkot, de tratar de engañar a Hashem sobre estas misbot. Bajamishi, en el quinto día, ¿qué decían? Hasiroti miseber shechmo. Es decir, como que Hashem dice que va a quitar el sufrimiento de la carga que tiene sobre el hombro. Es decir, que Hashem nos va a ayudar. Por último, dice Bashishi, el sexto día. ¿Qué es lo que decían? Yimotu colmos de Ares. Es decir, que Hashem va a destruir todas las bases de la tierra. ¿Por qué? Porque las bases de la tierra, uno de los fundamentos de la tierra es la tzedaká, del mundo. Si no cumplimos, entonces con la tzedaká Hashem va a destruir los cimientos del mundo. Entonces estos son los salmos que se decían los 6 días. Ahora dice la Gemara, Binjal Shabbat Bejad Mehem. Ahora, pero si Shabbat cae en alguno de estos días, es decir, por ejemplo, el primer día de Sukkot es miércoles, segundo día es jueves, primer día de Hol HaMoed, tercer día es viernes, cuarto día es Shabbat. Cuarto día de Sukkot es tercer día de Hol HaMoed y además es Shabbat. Entonces, ¿qué dice? Yimotu Yitje. En realidad lo que dice es que el último, el del sexto día, lo empujamos. ¿Qué quiere decir? Que en Shabbat se dice Mizmoshir de Yom Shabbat y al día siguiente se va a decir el que le hubiese correspondido al día que fue Shabbat. Y así, si Shabbat fue el cuarto día de Sukkot, tercer día de Hol HaMoed, el domingo se diría el del tercer día de Hol HaMoed, luego el cuarto día de Hol HaMoed, luego el quinto día de Hol HaMoed y luego el último no se diría, porque ya hemos dicho todas. Ahora, Rav Safra nos dice aquí, Rav Safra le dio para acordarnos de cuáles son lo que se cantaba cada día, le dio unas señales, cogió los principios de las palabras. Dice Umbahi, así lo llamo, Umbahi, es decir, el primero, Habul Hashem, Vela Rasha Amar, Miyakum, etc. Rav Papa, Manach Behu Simana. Rav Papa le dio otra señal. ¿Por qué? Porque él invirtió dos de los salmos y en lugar de llamarlo Bahi, lo llamó Habi. Es decir, invirtió la antepenúltima y la penúltima de los Tehillim. Ahora, ¿cómo yo puedo acordarme de quién dijo Bahi y quién dijo Habi? Dice Ambuja de Safra. Ambuja, ¿qué es? Son las personas que acuden en grupo para ver al Safra. El Safra es el sofer o el maestro, ¿no? Y entonces ellos acuden en grupo. Safra es como Rav Safra y él dijo Ambuja. Entonces, ¿qué es? Bahi. Y así te acuerdas de la regla mnemotécnica. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Tiyufta de Rabbi Aja bar Hanina. Tiyufta. Lo esencial que es, que hemos traído esto para ver qué. Que si Shabbat cae en Hol HaMoed, yo no digo el salmo de Shabbat y de Hol HaMoed durante el Musaf. ¿Qué quiere decir? Que no hago Musaf de uno y Musaf del otro. Entonces, ¿qué? Tiyufda es una contradicción para lo que dijo Rabaja, que él que dijo que cuando hay dos Musafim se hacen los dos Musafim. Por cada Musaf y Musaf se toca el shofar. Entonces aquí tenemos una objeción en los salmos que se decían cada día. Ahora, Bejar, Rabiaja Barjanina, Kra, Umtanita Kaamar, dice, pero Rabaja Barjanina no trajo esto porque sí. Él se apoyó en un versículo. ¿Qué había dicho el versículo? Ukaatem Bajatosterot, tocarán las trompetas. Bien. Dice, Yitkau, perdón, Ubene Aarón a Koanim Yitkeu Bajatosterot, los hijos de Aarón, los Koanim, tocarán las trompetas. Y después dice, Utkatem Bajatosterot. Es decir, ¿por qué no me dice Yitkau, tocarán? Ya sabemos que dijo la Torá que en los días de fiesta se tocaban las trompetas. Entonces, ¿por qué hizo hincapié en Yitkau? Para decirnos que por cada uno y uno se tocaba, pero tenemos aquí una contradicción de que el salmo solamente se decía un salmo y el salmo que correspondía a ese día de Hol HaMoed era empujado al día siguiente, hasta el punto que el último de los días de Hol HaMoed, el sexto día de Hol HaMoed, su salmo saltaba y no se decía, porque se decía el del quinto. Muy bien. Entonces, pero aún así él tiene un versículo. Dice Rabanán de Kesari, Mishmed de Rabiaja Hambre. Los sabios de Kesaria
en nombre de Rebiaja, dijeron, Lomar Shemar Betokim. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir? Perdón, me saltó una parte. Amar Rabina, dijo Rabina, Lomar Shema Arijin Bitkiot. Es decir, ¿qué es lo que nos viene a decir esta enseñanza de Rabaja Bar Hanina? ¿Sí? En realidad, él se basa en un versículo. ¿Qué es lo que vamos a aprender de ese versículo? No vamos a aprender que por cada musaf y musaf tocamos, sino que ma'arijim bitkiot, es decir, que se alargan los toques, son más largos para que nos dé tiempo a hacer los dos korbanot de musaf. Sin embargo, los sabios de Quesaria, en nombre de Rabiaja, dijeron, lo más shemarbe betokim, es decir, no es que se alargan los sonidos a cada vez, sino que se utilizan más personas que tocan el shofar. Marbe betokim. Bien. Veana, ahora traemos otro tema. Dice así, Veana de Islan Treyomi. Ahora hablan los sabios de Babel y preguntan, ¿y nosotros que tenemos 2 días de fiesta en Sukkot? Primer día de Sukkot es Yom Tov, segundo día de Sukkot es Yom Tov fuera de Israel. El Abdinan, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recordar el Korban Musaf y qué vamos a leer en la Torah? Entonces dice así, Abayamar, Sheni Yidhe Yidaje, Amarraba Shevi Yidaje. Dijo Abaye, el segundo día de Yom Tov, el segundo día, que es el primero de Jolamoed, no lo voy a recordar. Perdón, el tercer día, no voy a recordar el segundo día de Jolamoed, de Sukkot. Es decir, ese lo voy a sacar y voy a seguir a partir del tercero. Primer día de Jolamoed, voy a decir tercer día, cuarto día, quinto día. Y me voy a saltar el segundo. Ahora, la otra opinión, ¿cuál fue? Raba dice, es el último el que voy a saltar, el séptimo. Es decir, no voy a mencionar el séptimo día. Cuando sea el tercer día de Sukkot, que va a ser el primer día de Jolamoed fuera de Israel, voy a decir Bayom Sheni, luego Bayom Shlishi, Bayom Revi, Bayom Hamshi, Bayom Shishi, y el séptimo no lo voy a decir porque ya Shemini Atzeret. Tanya Kabate de Raba. Tenemos una enseñanza que sigue la opinión de Raba. Imhal Shabbat Liyot Behad Mehen Yimotu Yitche. Fíjate lo que dijimos aquí sobre el cántico. Dijimos que si el cántico, que si uno de los días de Jolamoed es en Shabbat, el cántico de ese día se dice al día siguiente y el que salta es el último. Al igual que dijo Raba con respecto a el recordatorio del Corban. Itkin Amemar de Naardea de Midagli Digule. Fijó a Memar de Naardea la alajá y es que lo que se hace es repetir. Entonces, muy bien. ¿Cómo es esto? Nosotros sabemos que en Sukkot, nosotros leemos en la Torah, leemos la lectura de cada día. El primer día de fiesta se lee el primer día de fiesta. Y en el en el Maftir, en el segundo Sefer Torah, leemos el Musaf de ese día. En el segundo día de fiesta, aquí en Israel, ¿qué se lee? Bayom Sheni. Bien, pero fuera de Israel, ¿qué se lee? Se lee una parashá del segundo día de Yom Tov, Sholo Gesed, ¿sí? Que está en Vayikra. ¿Qué se lee de Maftir? Bayom Sheni. Ahora, el tercer día, perdón, Bayom Rishon, el primer día como si fuese el primer día, porque es el Safek del primer día. Ahora, el primer día de Jola Moed, fuera de Israel, ¿qué se lee? Entonces, se lee el Bayom Sheni, Bayom Shelishi, luego se repite Bayom Sheni, Bayom Shelishi, y el cuarto repite todo, Bayom Sheni, Bayom Shelishi. En realidad creo que es el primero lee Bayom Sheni, el segundo Bayom Sheni, el tercero Bayom Shelishi, y el cuarto repite todo. ¿Por qué? Porque el cuarto lo que está haciendo es asentar la duda. ¿Por qué hicimos un día de más de Yom Tov fuera de Israel? Porque en realidad tenemos una duda de si ese es el segundo día de Sukkot o incluso es el primero. ¿Qué quiere decir? Que el segundo, el día siguiente, que es el primero de Hol HaMoed fuera de Israel, yo no sé si es el segundo día de Sukkot o es el tercero. Entonces por eso leo Bayom Sheni, Bayom Shelishi. Al día siguiente, lo mismo. Leo Bayom Shelishi, Bayom Revi, después otra vez Bayom Revi, luego leo los dos juntos para la cuarta persona que sube, que es la que sube especialmente por ser Hol HaMoed. ¿Bien? Y así vamos leyendo, vamos repitiendo a cada vez. Bien, eso es lo que nos está diciendo, que fue fijado por los sabios de Nardea, y así es como queda realmente
la halajá. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente Mishnah. Vamos aquí al comienzo de la página. Dice así, Yom Tov Arishon Shel Chag, Ayu Sham 13 parim, Elim Shnaim, Vesair Echad. Dice, el primer día de Yom Tov, de Sukkot, ¿cuánto se ofrecía en el altar? ¿Qué animales se ofrecían? Se ofrecían 13 toros, 2 cabras, 2 corderos, perdón, y una cabra. En total, 16 animales. Muy bien, tenemos que saber una cosa. Sabemos que cada semana, perdón, en el Bet HaMikdash, había una guardia de Kohanim que le correspondía trabajar en el Bet HaMikdash. ¿Qué quiere decir? Que ellos se encargaban de hacer los korbanot, etc. Ahora, en las fiestas, normalmente en las fiestas también había una guardia que le correspondía. Pero en la fiesta de Sukkot había tantos sacrificios, tantos animales que se ofrendaban, que estaba abierto el trabajo en el Bet HaMikdash a todas las guardias, venían todas las guardias, las 24 guardias de Kohanim estaban todas en el Bet HaMikdash. Ahora, vamos a repartir el trabajo entre todos. Entonces, dijimos, hay 16 animales. Si hay 16 animales, ¿qué quiere decir? Que ya hay 16 guardias que han recibido su ofrenda para trabajar en ella. Me quedan 8 sin ofrenda. Nishtairu Sham Arba Asar Kebasim Lishmona Mishmarot. Entonces, ¿qué van a hacer esas 8 guardias? Van a hacer las 14 ovejas que quedaban por hacer. Además de los 16 animales primeros, se traían otras 14 ovejas. Esas 14 ovejas se repartían entre las 8 guardias. ¿Cómo se repartían? 6 guardias hacían 2 ovejas y 2 guardias hacían una oveja cada una. Ahora, Bayom Arishon, Shishama Krivim Shenaim Shenaim, Veashear Echad Echad, lo que acabamos de decir. 6 guardias traían 2 cada uno y el resto, las otras 2, una cada una. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? El segundo día de la fiesta se reducía un toro. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de 13 toros había 12 toros. ¿Qué quiere decir? Que no había suficiente para repartir no había 16 animales, había solamente 15. ¿Qué quiere decir? Que había una guardia más que se quedaba sin toro o sin animal. Entonces había que repartir las 14 ovejas entre 9 guardias en lugar de hacerlo entre 8 como el día anterior. Entonces, ¿qué se hacía? Basheni Hamishama Kerim Shenaim, 5 de las 9 guardias que quedaban traían 2. Bashera dejad. Y los restantes, que eran 4, cada uno traía una. El tercer día, Arbaama Kerim Shenaim, Bashear Echad, es decir, redujimos un toro, aumentamos una mishmar sin animal. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 10 mishmarot para repartir 14 ovejas. Y así íbamos disminuyendo. Quiere decir que 4 traían 2 ovejas y 6, cada una traía una oveja. ¿Hasta dónde? Barrebishi Oshama Krim Shnaim Veashear Echad. Bajamishi Shenaim Makrim Shnaim Veashear Echad. Y así vamos reduciendo. El sexto día, uno traía 2 ovejas y el resto traía una cada una. Por último, el séptimo día, Kulan Shavim, todo el mundo traía una oveja. ¿Por qué? Porque ya no quedaban suficientes toros para repartir. Había 24 animales. No quedaban animales. Solamente teníamos las ovejas. No, ¿cómo es? Nos quedaban 14 mishmarot que no tenían animal, es decir, había 14 animales, que eran las primeras 14 mishmarot. Y había 10 animales, perdón. Había 10 animales, 7 toros, 2 elim y un sair, son 10. Y me quedaban 14 mishmarot que no tenían. Entonces, ¿qué hago? Las ovejas, una oveja para cada mishmar. Es decir, cada uno traía uno. ¿Qué pasaba el octavo día? Bashemini, Hazrul Lepaish, que va regalim. Pero el octavo día dijimos que ya es una fiesta aparte. Al ser una fiesta aparte, entonces volvíamos al sorteo habitual como en el resto de los días y el resto de las fiestas. Ya no era que todos participaban de ello.
Ambru, otra cosa que dijeron sobre estas reparticiones, Mishikrif Parim Mayom, lo yakrib le majar. Aquella persona que traía un toro hoy, no traía mañana. El ajosrim jalila. Es decir, que esto iba en ciclo. ¿Qué quiere decir? El primer día 16 animales. Las primeras 16 mishmarot. Al día siguiente no traían toros. Eran las siguientes, parim. ¿Cuántos toros había el primer día? Había 13. ¿Qué quiere decir? Que me quedaban 11. Al día siguiente pasaban esos 11 y uno repetía para tener los 12 toros del día siguiente. Al día siguiente, ¿sí? Los 12 que ofrecieron el día anterior no ofrecían, y de las 12 mishmarot que quedaban, cogía 11. Y al día siguiente, y así íbamos haciendo todo por orden cíclico. Muy bien. Nema, digamos que Matnitin Rabbi Hi Vela Rabanan. Vamos a decir que esta Mishnah sigue la opinión de los sabios, de Rabbi, perdón, y no de los sabios. ¿En qué van a estar discutiendo los sabios? De Tania, como se enseñó en una veraita. Parha Baba Shemini, Batjila, Mefaisin Alab, libre Rabbi. El toro que se traía en el octavo día, que era un solo toro, al principio se sorteaba. Son las palabras de Rabbi. Los sabios dicen, Ahad Mishete Mishmarot de la Shilshu Baparim o Seoto. Dice, no, una de las dos guardias que no pudieron ofrecer 3 toros durante Sukkot, ellos son los que lo hacen. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos 70 toros en total en Sukkot. ¿Qué quiere decir? Primer día 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Bien. Así es como se hacían los toros de Sukkot. Ahora, si hay 70 toros, si hay 24 guardias, ¿qué quiere decir? Que 22 guardias tenían 3 veces toros y me quedaban 2 guardias que solamente tuvieron 2 toros. Bien, 22 por 3 son 26 y 2 por 2 son 4. Entonces, lo que nos dicen los jajamim, Rabbi nos dice que se hacía el sorteo entre todas las 24 guardias en general para un toro. Y los jajamim dicen no. De las 2 guardias que no ofrecieron toros, solamente se hacía el sorteo entre ellas 2, para que una más hubiese que sacrificó 3 toros durante la fiesta. Dice, afilo tema Rabanan, incluso que me quieras decir que esta Mishnah ha sido la opinión de los sabios. Atu shete mishmarot, la afuse bae. Entonces, ¿qué dice? ¿Acaso esas 2 mishmarot no necesitan hacerle un sorteo? ¿Cuál va a caer sobre ella? Entonces dice, que manas la hadetania, como quién va esta enseñanza que tú me estás trayendo. Kola mishmarot shonot, mi shonot, meshalshelot. Es decir, todas las mishmarot traían 3, ofrecían 3, doblaban, es decir, ofrecían 2 toros y 3 toros durante la fiesta. Chutz mishene mishmarot, sheshonot me meshalshelot. Salvo 2 guardias que ofrecían 2, pero no ofrecían 3. Nema, vamos a decir, la Rabanán, vamos a decir que eso no sigue la opinión de Rabanán. ¿Por qué? Porque si fuese la opinión de Rabanán, los sabios dijeron que el último toro se sorteaba entre los 2 que no habían traído. ¿Qué quiere decir? Que no va a quedar 2 que solamente habían ofrecido 2 toros, sino que una de las 2 que quedaban va a ofrecer 3. Entonces solamente quedaría una que ofreció 2. Afilu tema Rabanán. Incluso que me quieras decir que es la opinión de los sabios, My Love Shilshu. ¿Qué quiere decir que no triplicaron, que no ofrecieron 3 toros? Bepare de Hag, es decir, los toros de Sukkot. Pero el último toro que tú me estás hablando es de Shemini Atzeret, no es de Sukkot. Maika Mashmalan, ¿qué es lo que aprendemos de aquí entonces? Haka Mashmalan es lo que aprendemos. Mishikrif Parimayom, lo akrib, lo yakrib, le majar. El que ofreció un toro hoy, no lo ofrece al día siguiente. El ajosrim, halila, sino que volvemos al ciclo. Lo hacemos por ciclo. Primero los 13 primeros, luego los 12 siguientes, luego los 11 siguientes, y se vuelve a empezar en la lista de Nishmarot de manera cíclica. Muy bien, vamos a ver un poquito de Agadá aquí, al final de esta Mishnah, y dice así, Amar Rabbi Elazar. Aquí estamos. Amar Rabbi Elazar. Hane Shivim Pare, Keneged, ¿por qué se ofrecían 70 toros en la fiesta de Sukkot? Keneged Shivim Umot, se ofrecían por los 70 pueblos del mundo, las 70 naciones.
Yahid Lama. ¿Y por qué se ofrecía un solo toro en Shemini Atzeret? Que Neged, Uma Yehida, por un pueblo que es único. Es decir, por el pueblo de Israel. Moshal Lemelech, esto se compara a un rey. Basar Badam, un rey de carne y hueso. O sea, llamarle a Badam, que le dijo a sus siervos, Azul y Seuda Gedola, hacedme un gran banquete para todo el mundo. Todos los ministros de todos los pueblos que hay van a disfrutar de ese banquete. Yom Ajarón, el último día, Amar Leoabo le dijo a su siervo querido, Hacedle Seuda Ketana, hazme una comida chiquitita, que dé Sheenemi Meja, para que pueda disfrutar de ti, de tu compañía. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, hoy la Hem la Goyim, hay de los pueblos, Shivdu, ven Yodim a Shivdu, que salieron perdiendo cuando se destruyó el Bet HaMikdash y no saben lo que perdieron. Misman Bet HaMikdash, que ya cuando existía el Bet HaMikdash, Mizbeach Mejaper Alehem, el altar expiaba por ellos en Sukkot. Se ofrecían los 70 toros por las 70 naciones. Achab, mi Mejaper Alehem, pero ahora que no hay Bet HaMikdash, ¿quién va a expiar por ellos? Nosotros tenemos las tefilot, tenemos otros medios, pero las naciones del mundo no expían sus transgresiones. Muy bien, pasamos a la siguiente Mishnah. Vamos a tratar de llegar hasta la última Mishnah, para tener mañana solamente la última Mishnah. Dice así: Bishlosha perakim bashana ayu kol mishmarot Shabbat. En 3 momentos del año, es decir, en Pesach, Shavuot y Sukkot, todas las mishmarot eran iguales. ¿Qué quiere decir eran iguales? Que podían todas reclamar hacer la boda. Be'emure regalim ubejiluk lechen apanim. Es decir, se repartían los miembros de las fiestas, de los animales que se sacrificaban en las fiestas, y se repartían el lechen apanim. Ba'atzeret, en la fiesta de Atzeret, Omerlo, helach matzah, helach hametz. Es decir, cuando llegaba la fiesta de Shavuot, cuando repartían, le decían al Cohen, aquí tienen matzah y aquí tienes hametz. ¿Por qué? Porque repartían el lechem apanim, el pan de proposición que era matzah, y repartían las shete halot, los 2 panes de Shavuot que eran hametz. Mishmar shezemano kavua, makriv temidim nedarim unedabot, ushar korbanot tzibur, makriv etakol. Ahora, pero la guardia que tenía su tiempo fijo en ese momento, es decir, a esa guardia le tocaba la semana de Sukkot, ella se encargaba de traer todo lo que eran sacrificios fijos, es decir, Korban Tamid de la mañana y de la tarde, los nedarim, las promesas que traía la gente, las donaciones que traía la gente y el resto de los sacrificios públicos. Umakrib, etakol, y ellos traían todos esos sacrificios. Lo único que pertenecía a todas las demás mishmarot eran aquellas que estaban relacionadas directamente con la fiesta. Muy bien. Pregunta la Gemara, Amurea regalim, Emurea regalim, es decir, las entrañas, los miembros de las fiestas. Shel Gabo Aninu, no, eso tenía que ser quemado. Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, Mashe Amur Barregalim, no dijo Emure, sino aquello que fue dicho para las fiestas. Tanur Rabanan, enseñan nuestros sabios en una bereitá. Menaim Shekola Mishmarot Shavot Beemurea regalim, ¿de dónde sabemos que todas las guardias eran equiparables en cuanto a poder ofrecer las partes de los animales de las fiestas? Talmud Lomar, ven y aprende lo que está escrito. Uba bejolavat nafsho vesheret. Es decir, el Cohen puede venir ahí cuando le apetezca y servir. Ahora, Yaholav besher yemot hashana. ¿Quién? ¿Acaso podría entonces hacer así en cualquier otro día del año? Dice Talmud Lomar, ven y aprende, que dice el versículo, Meahad she'areja, en uno de tus portones. Lo amartiela beshar shekol Israel nichnasim besha'areja. Es decir, yo te dije esto de que el Cohen puede ir y tomar lo que quiera, solamente cuando todo el pueblo de Israel se congrega a través de una sola puerta. ¿Cuál es esa puerta? La puerta de Jerusalén, cuando todo el pueblo de Israel está en Jerusalén, es decir, empieza Shavuot y Sukkot. Ahí cualquier Cohen puede venir y decir, Avad Nafshi, el deseo de mi corazón, yo quiero trabajar para tener una parte del servicio de esta fiesta. Ahora, el Bejiluk Lechem Apanim, dijimos en la Mishnah, que otra de los beneficios que tenían los Kohanim que podían ir en cualquier fiesta al Bet HaMikdash era en la repartición del Lechem Apanim, como se repartía el pan de la proposición. Tanur Rabbanan enseñó a nuestros sabios en una bereita. Menaim Shekola Mishmarot Shavot Bejiluk Lechem Apanim. ¿Cómo sabemos que todas las guardias eran equiparables en cuanto a la repartición del Lechem Apanim, del pan de la proposición? Bien, hemos pasado a la página siguiente, voy a avanzar un poquito más y mañana veremos el final del tratado.
¿De dónde lo aprendemos? Helek que Helek Yohelu. Dice la Torah, Helek que Helek. Es decir, que Helek Abodá, que Helek Agila. Es decir, igual que tienes una parte en el servicio divino, tienes una parte en lo que se va a comer. Umay Agila. ¿Y qué es lo que se va a comer? Y lema korbanot, si son los korbanot, mehatan nafka, nosotros ya lo aprendimos de otro lugar. La coena makribota lo tille para Cohen que lo acerque, que ofrezca en el altar ese animal. Para él es las partes que se pueden comer. Entonces, cuando me dijo que Helek, yo Helu, ¿sí? No me está hablando de los korbanot generales, eso ya lo sabemos, o de los korbanot de las fiestas. Era Lechem Apanim, entonces está hablando del Lechem Apanim. Yahol, Af Behobot, Habaot, Shelo Mehamat Regel. Podría ser entonces incluso sobre aquellos sacrificios que se traían como una deuda que no es por las fiestas. Una persona que tenía una ofrenda que traer y aprovechaba que eran las fiestas para traer su ofrenda personal. Talmud Lomar. Entonces dice el versículo, Levad mi mekarab al habot, salvo aquello que se vendió a los padres. Mamma jerúa abot de las de, ¿qué es lo que vendieron los padres unos a otros? Es decir, cuando se repartieron las mishmarot, ¿qué es lo que se vendieron? Es decir, el derecho a qué se vendieron. Ani beshabati, beata beshabateja. Es decir, yo me encargo de esas ofrendas en mi semana y tú te encargas en tu semana. Es decir, todas esas cosas corresponden al Mishmar que le corresponde en esa semana. Ahora, hasta la Mishnah tenemos otra sugía que vamos a leer hoy también. Hoy vamos a hacer un poquito más largo, que en realidad a priori no tiene mucha relación con este tema, pero aquí la Gemara lo trata de enlazar. Dice así, va a hacer de tomarlo elej, lo elaj. Es decir, en la fiesta de Atzeret, dijo la Mishnah, le va a decir lo elaj. ¿Qué quiere decir? En Atzeret, cuando se reparte, le dice, aquí que tienes pan de matzah y aquí que tienes pan normal. Idmar, así fue dicho. Rabba Mar, dijo Rabba, Sukkah viajar Kazman. Es decir, cuando vamos a bendecir, al entrar en la Sukkah, primero vamos a decir la bendición por la Sukkah, Yeshev Sukkah y después Sheheyanu. Rabba Barjana Amar, Rabba, el hijo de Barjana, dijo, Zman viajar Sukkah. Primero se dice Sheheyanu y luego Yeshev Sukkah. Rab Amar, Rab dijo, Sukkah viajar Kazman. Primero se dice Yeshev Sukkah y después Sheheyanu. ¿Por qué? Hiyuba de Yom Adif. Primero es preferible empezar por la obligación del día. Primero la obligación que es la Sukkah. Y después Sheheyanu. Rabba Barbarjana Amar. Ahora explica Rabba Barbarjana su motivo. ¿Por qué dijo así? Lema Zman Bejarkach Sukkah. Primero se dice Sheheyanu y después le lleva Sukkah. ¿Por qué? Tadir Besheno Tadir, Tadir Kodem. Algo que es constante frente a algo que no es constante. Primero se empieza por lo constante. Y Sheheyanu es todo el año. Le lleva Sukkah es solamente 7 días en el año. Lema, vamos a decir, Rab Rabba Barjana, Biplukta de Bechamay u Betilel Kamiplige. Vamos a decir que la misma discusión que están trayendo Rabba y Rab y Rabba Barjana es la misma discusión que tuvieron Bechamay y Betilel. De Tanu Rabanan, como se enseñó en una vereita. De Barim Sheben Bechamay u Betilel Baseuda. Estas son las diferencias que hay entre Bechamay y Betilel en la comida. Esta vereita ya la estudiamos. Masajet Shabbat, Masajet Berajot, creo que incluso en Pesajim. Bien, dice así: Me barej alayom, veajarkach me barej alayim. ¿Cómo yo tengo que hacer el kiddush en Shabbat? Primero digo berajá sobre el día, ¿sí? Mekadesh a Shabbat y después Bore Peria Gefen. Esta es la palabra de Bet Shammai. Perdón. De Barim, muy bien. Bet Shammai Omrim. Bet Shammai dice, primero se dice Mekadesh Shabbat y luego se dice Bore Peria Gefen. Betirel Omrim. Betirel dice me bareja la Yaim, me bareja la Yom. No, primero se dice Bore Peria Gefen y después Mekadesh Shabbat. Ahora van a explicar sus motivos. Bet Shammai Omrim. Bet Shammai dicen me bareja la Yom, vejar la Yaim.
Sheayom gorem la yaim sheyabo. ¿Por qué? Porque el día hace que el vino esté presente. Por ser que hoy es Shabbat, voy a decir Kiddush sobre el vino. Uchbar kidesh hayom vedaim yain lo yabo. Y en realidad, yo ya dije Kiddush hayom en la mitad de Arbi, yo ya dije Mekadesh Shabbat, pero todavía no traje el vino. Betilel, hombre, y los sabios de Betilel dicen, explican su motivo. Me va a dejar allá y me va a dejar allá. Primero dice Bore Periakefen y después Mekadesh Shabbat. Shayain gorem la Kidusha, Sheteamer, porque el yain, el vino hace que yo diga Kiddush. Y otra cosa, esa explicación, Birkat yain tadira, Birkat yomen tadira. La verajá sobre el vino es algo constante, porque siempre que tomo vino tengo que decir Bore Periakefen. La verajá de Mekadesh Shabbat es menos constante. Entonces primero empieza por lo constante. Vamos a decir Rab de Amar que Bet Shammai. Vamos a decir que Rab dice como Bet Shammai. Ve Rab Abarjana que Betilel. Amar leja Rab, te va a decir Rab. Ana de hambre, lo que yo dije, incluso le Betilel, también lo puedo decir según Betilel. Atkan, lo que hambre Betilel Hatam, hasta ahora no dijo así Betilel porque el Ashayain Gorem le Kidusha Sheteamer, porque el vino provocó que se diga el Kiddush. Abalaja, pero aquí, Ilav Zman, mi lo amrina suká. Es decir, si yo no dijese Sheheyanu, ¿acaso no bendeciría sobre la suká? Es decir, en el Kiddush es diferente. ¿Por qué? Porque la verajá de Mekadesh Shabbat y Boré Periakefen vienen juntas. ¿Sí? Pero en la suká, si yo no dijese Sheheyanu, ¿no tendría que decir verajá para sentarme sobre la suká? Claro que sí. Pero Rabba Barbarjana Amar Leja, y Rabba Barbarjana te va a decir, Ana de hambre a filo de Bet Shammai. Lo que yo dije también incluso se puede entender según Bet Shammai. Atkan lo hambre Bet Shammai Hatam. Hasta ahora no dijo Bet Shammai así. El Sheayom Gorem le Yain Sheyabo. Porque dijimos que el vino provocó porque el día, el Shabbat, provocó que yo traiga vino para decir Kiddush. Abalaja, pero aquí, en la Sukkah. Y Lav Sukkah, si yo no tuviese Sukkah, mi lambrina Zman, ¿acaso no tendría que decir Sheheyanu por el día de Yom Tov? Entonces dice Tnan. Ahora vamos a tratar de ver cómo esto se relaciona con lo que hemos enseñado en la Mishnah. Fue enseñado. Ve a Atzeret, tomarlo en Atzeret, le dice cuando se está repartiendo el pan, Helach matzah, velach hametz. He aquí que tienes matzah y aquí que tienes hametz. Ha'aja, que vemos de aquí, de hametz y karu matzah tafel, que lo esencial es el hametz, el ejem apanim, y la matzah es lo secundario. Perdón, pero aquí, que el hametz es lo ikar. En Shavuot, lo que es del día, lo que es la mitzvah del día, es el pan de Shavuot. Entonces, ¿cómo debería haber dicho? Debería haber dicho al revés. Porque el hametz es el ikar y la matzah es el tafel. Y sin embargo, Bekatane, el matzah ve el hametz. Enseñó primero la matzah y luego el hametz. Tiyufta de Rab, es una contradicción contra Rab. ¿Qué te va a responder Rab? Tanaehi, en realidad esto es una discusión entre Tanaim de Tania, como se enseñó en una vereita. El Ahmatzah, el Ahametz, Abba Shaul Omer, el Ahametz, el Ahmatzah. Es decir, el Tanakama dice, he aquí la matzah, he aquí el Hametz. Pero Abba Shaul dice, he aquí el Hametz, he aquí la matzah. Darash Rav Nachman bar Rav Hizda. Enseñó Rav Nachman bar Rav Hizda. Lo que dice Rav, es decir, no vamos a hacer nosotros lo lajá como dijo Rav. ¿Qué es lo que dijo Rav? Llamar suká bajar zman. Primero le lleva suká y luego sheheyanu. Ela, si no, zman bajar suká. Que primero digamos sheheyanu y después le lleva suká. Rav Sheshet y Rav Sheshet, el hijo de Rav Idi, dijo suká bajar zman. Primero le lleva suká y luego sheheyanu. Veil geta y la alajá, esto ya lo tenemos que saber para dentro de menos de un mes es Sukkot. La alajá, ¿cómo es? Suká de Ajar Kazman. Primero se dice Sheba Suká y luego Sheheyanu. Por último, dijimos así, Mishmar de Manokabua, una guardia cuyo tiempo es fijo, es decir, que le corresponde esa semana. ¿Sí? Ushear Korbanot Zibur. Hacía todo lo que era Temidín y todo lo que era Nerabot y Nedarim y todo el resto de Korbanot Zibur. La tuya, ¿y qué es lo que me viene a incluir? Le atuye par helem davar shel tzibur useire abodazara. Es decir,
el toro que se ofrecía cuando todo el pueblo pecó por inadvertencia, o que todo el pueblo hizo abodá zará. Vehu makri betakol, es decir, que él, ese Cohen que le tocaba la guardia, esa mishmar que le tocaba esa semana, ofrecía todo. Le atuye mai, para incluir qué? Le atuye kai para incluir las ofrendas de olot que se hacían cuando no había ningún animal sobre el altar. Es decir, para que siempre hubiese animales en el altar, se tenían animales de reserva que se llaman kai que se ofrecían de manera constante. Entonces, esos animales también los tenía que hacer aquellos de la guardia que correspondía a esa semana. Hasta aquí llegamos hoy en nuestro estudio. Estamos en la última Mishnah de todo el tratado que estudiaremos mañana, Bezrat Hashem, 8:15, Tefilat Arbit, seguido de nuestro Siyum, Beshaa Tova Muslechet, Hizku Ve'imtzu, Kol Hakavod para todos los que habéis participado en el estudio de este tratado, y mañana podremos llegar a su final. No olvidéis de hacer like al vídeo, porque así nos hacemos más presentes en nuestro canal y en la búsqueda de resultados, y así podremos seguir creciendo. Muchas gracias a todos. Hizku Ve'imtzu, y Bezrat Hashem nos encontramos mañana.